Buenas noches, doctora Claudia. Quiero comenzar agradeciéndole por haber aceptado esta entrevista. Nos presentamos, somos estudiantes del programa de psicología del curso de modelos de intervención psicológica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El consentimiento informado que se le envió es con el objetivo de que nos dé el permiso para utilizar esta grabación con fines académicos. El objetivo de esta entrevista es conocer un poco sobre su experiencia y su trayectoria como profesional en psicología, conocer un poco acerca de los modelos que aplican, sus estrategias, acciones psicosociales, su visión ética y las recomendaciones que le daría a los futuros psicólogos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos y cada uno de ustedes por la invitación. Para mí también es un placer estar aquí con ustedes y claro que sí, estoy dispuesta a responderle todas y cada una de esas preguntas que ustedes me van a hacer. Sé que son parte del ejercicio profesional que más adelante lo van a aplicar en su campo de acción. Ok, comencemos esta entrevista con la primera pregunta. ¿Cuál es su experiencia en el campo clínico? Bueno, yo soy psicóloga clínica, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil, con un enfoque conductual, que quiere decir que dentro de todas y cada una de las actividades en las que he tenido la oportunidad de trabajar, ya llevo años desempeñándome en este campo y trabajo específicamente con niños, niñas, adolescentes. También hago intervención a nivel, a nivel general, pero me enfoco más en intervención con niños, niñas y adolescentes. Ok. Bueno, realmente contestó la pregunta que seguía. ¿Qué tipo de poblaciones ha atendido principalmente? Ya nos acaba de mencionar que niños y adolescentes. Entonces le doy el espacio a mi compañera. Gracias. Buenas noches, doctora Claudia. Buenas noches. Un agradecimiento por permitirnos aprender desde su experiencia. Mi nombre es Eder Cataño y quiero preguntarle, doctora, ¿qué modelo o modelos psicológicos utiliza? Aunque ya parcialmente contestó, pero quiero que profundice más sobre ese modelo que usted utiliza en la práctica. Bueno, el modelo, digamos que yo tengo un enfoque conductual. Si tú me preguntaras acerca de un modelo general, yo me iría por el conductual. Pero resulta que ya al trabajar con las terapias en términos de la intervención, trabajamos desde el enfoque cognitivo-conductual. Precisamente porque las terapias de tercera generación, que son con las que normalmente trabajo, y las terapias de segunda generación, se enfocan precisamente en esa intervención. Ese modelo conductual, ¿sí?, tiene unos componentes que son elementales, que creo que ahorita se los voy a explicar, para que también tengan un poco, un poco de conocimiento acerca de lo que hago. Pero precisamente ese modelo conductual se basa en la observación de una conducta observable, ¿sí? Es prácticamente la base fundamental y trabajamos directamente con una parte teórica que también es indispensable, el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que es prácticamente una de las tantas actividades que se realizan para poder hacer una intervención eficaz, junto al análisis de esas conductas y los contextos donde se desenvuelve la persona. ¿Qué fundamentos? Ahí también ya empezó a contestar esta pregunta, pero vamos a hacérsela para que pues, nos entienda más la explicación. ¿Qué fundamento teórico considera más relevante en el enfoque que usted utiliza? Que nos dijo que estaba enfocada más en lo conductual, a pesar de que ahora se utiliza mucho el cognitivo conductual. Ok, sí. Mira que, por ejemplo, nosotros, las personas que trabajamos, no desde ese conductismo radical, sino que trabajamos directamente desde el enfoque del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Son dos elementos que son fundamentales para poder tú abordar una intervención eficaz, una intervención integral. Trabajamos con la importancia de todo lo que tiene que ver el entorno, los estímulos, la respuesta, la funcionalidad de la conducta.
Al ser una conducta observable, entonces dentro de esa parte teórica es indispensable tener en cuenta por qué se produce, qué la mantiene y cómo se puede modificar. Entonces trabajamos esa parte del condicionamiento clásico, condicionamiento operante, estímulo-respuesta, ¿sí? Y eso hace que nosotros entonces tengamos en cuenta el antecedente, la conducta y el consecuente. Esto nos sirve a nosotros para medir, observar y digamos que tener una priorización de cómo se produce acorde a esos estímulos internos y estímulos externos que recibe la persona, porque esa conducta se está manteniendo. Entonces, desde el modelo cognitivo-conductual es importante saber unos conceptos que son relevantes, como por ejemplo, saber que una parte cognitiva, un proceso cognitivo mantiene una conducta, y dentro del modelo conductual, un proceso conductual viene también de un estímulo interno que se puede, digamos, de una u otra manera, relacionar con un evento que puede ser un pensamiento, puede ser una imagen. Entonces, ese tipo de actividades son esenciales tenerlas presentes en una intervención, sobre todo en la parte conductual, que es lo que normalmente hacemos al momento de hacer un plan de intervención. Ahora, podríamos también referirse a las técnicas y estrategias específicas que emplea para intervenir cada caso clínico que se le presenta en su día a día, en su experiencia. Bueno, esto varía, ¿sí? Por ejemplo, si tú me hablas de terapias de tercera generación, son las últimas que se utilizan para intervenir lo que es suicidio, adicciones y todo ese tipo de actividades. Si estamos hablando de una fobia, si estamos hablando de un miedo, entonces ahí me tocaría trabajar terapias de segunda generación, de sensibilización sistemática, reestructuración cognitiva. Entonces, las técnicas varían acorde a la problemática que se encuentra en el consultante o en el paciente. Entonces, a raíz de eso, se establece un plan de intervención acorde a la problemática principal y a partir de ahí se eligen las técnicas para poder abordar la problemática redundante, pero es así, y para obtener un resultado adecuado acorde a lo que encontramos. Entonces, hay muchas otras técnicas, pero si me preguntas como tal, digamos que la base con la que trabajo es de acuerdo a lo que encuentro en cada consultante. Bueno, quiero darle paso a mi otra compañera que seguirá pues haciéndole otras preguntas, que el foro se encuentra interesante y pues como que incentiva en nuestro cerebro esa curiosidad del ser humano de querer aprender. Entonces dejo la compañera que continúe. Gracias, Eder, muy amable. Sobre el enfoque que usted, pues, en el campo en el que usted se mueve, ¿cierto? Que es la psicología clínica. Nos gustaría hacerle unas preguntas acerca de las acciones psicosociales que usted aplica. Una de esas preguntas sería, en su quehacer diario, ¿qué acciones psicosociales destaca que ayuden al bienestar integral de los pacientes? Ok, bueno, mira, resulta que cuando nosotros trabajamos en intervención, por ejemplo, desde una intervención, las acciones psicosociales, se trabaja de manera integral, tal cual como tú lo estás proponiendo, para brindarle al consultante o al paciente algunas herramientas que son esenciales. Entonces, por ejemplo, la psicoeducación es fundamental, se trabaja casi en todos los enfoques, pero para la mayoría de los enfoques, la educación psicosocial o la psicoeducación, que sería un aspecto relevante a tenerlo en cuenta, sobre todo en nuestro modelo, tienen algo que nos ayuda también a centralizar al paciente, por decirlo así. O sea, centrarlo prácticamente en la importancia de la aplicación de las técnicas, de las estrategias, que de una u otra manera nosotros le vamos a proporcionar. ¿Para qué? Para el bienestar de su salud mental, que es lo que normalmente también estamos acostumbrados a poder intervenir dentro de ese modelo conductual. También trabajamos lo que es una intervención de terapia grupal, de terapia individual, terapia de apoyo. Trabajamos este tipo de actividades como estrategias. ¿Para qué? Para ayudar a modificar los pensamientos, para cambiar conductas, modificar todo lo que tiene que ver esos comportamientos o conductas disfuncionales. Esto se hace precisamente por el bienestar que le genera un impacto positivo a cualquier persona
que reciba un apoyo terapéutico o una ayuda terapéutica mediante las técnicas que se le proporcionan. Cuando nosotros ya hablamos de esas acciones que son bastante puntuales del modelo cognitivo-conductual o precisamente del modelo conductual, hablamos que la terapia cognitiva-conductual entonces lo que hace es que identifica cómo esas acciones psicosociales pueden transformarse. Digamos que esas acciones psicosociales lo que busca precisamente ayudar al paciente a identificar sus pensamientos, cuáles son sus creencias irracionales, cuáles son sus comportamientos y cómo le afecta a él en su interacción a nivel general. También en la terapia de apoyo, terapia grupal, no olvidamos la parte de la educación psicosocial, como te dije, que es una de las grandes elementos para poder trabajar todo lo que tiene que ver el estilo de vida de la persona. Y también lo que buscamos es que la persona, ojo con lo que te voy a decir porque es bastante puntual dentro de las actividades de acción psicosocial. Nosotros empoderamos a una comunidad desde el concepto de acción psicosocial y desde ese concepto de acción psicosocial, al llevarlo a la terapia cognitivo-conductual, lo que hacemos es empoderar al paciente para que a través de esa información que le proporcionamos tenga la capacidad de tomar unas decisiones que mejoren su calidad de vida. También se realiza la intervención comunitaria. Esa intervención comunitaria nosotros hacemos promoción y prevención dentro de cualquier entorno. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando a nivel de comunidad dentro de una institución, digamos, una institución de salud, entonces trabajamos específicamente acciones grupales que nos permitan de generar un impacto directo en esa comunidad y que a través de ese impacto pues también tengan un beneficio. Entonces estamos trabajando una acción psicológica y una acción psicosocial, que obviamente va a tener un beneficio no solamente para la persona, sino a nivel general. Perfecto, doctora. Bueno, creo que ya me contestó 2 preguntas en una sola, porque pues ahí nos dio respuestas sobre aquellos, de cómo usted integra los aspectos familiares, comunitarios y sociales en una intervención clínica. En este caso, usted nos habla que usted se enfoca en los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Okay. Pero también nos gustaría también conocer de qué manera usted trabaja o usted ha trabajado de manera interdisciplinaria con otros profesionales, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales. ¿Ya usted lo ha hecho? ¿Cómo ha sido su experiencia en cuanto a eso? Bueno, te voy a conectar un poco la pregunta que digamos que me acabas de hacer con el tema de los aspectos importantes, los aspectos familiares, cómo los integro. En las terapias comunitarias, ¿sí?, la intervención, se promueve la participación, se empodera a la comunidad, pero también se desarrollan unas habilidades básicas, por ejemplo, unas habilidades de comunicación, habilidades que se consideran habilidades sociales, resolución de conflictos, adaptación. Cuando nosotros tenemos claro eso, entonces, digamos, en esa intervención familiar, en esa intervención de la comunidad, en esa intervención a nivel general, ese apoyo social que le brindamos a las personas, cuando sabemos que dentro de esas intervenciones se necesita un poco más de otros profesionales que necesitan también abordar esa problemática, entonces trabajamos a nivel interdisciplinar. Por ejemplo, al tener un caso de un trastorno conductual, pero un trastorno desafiante, ¿sí?, del comportamiento, negativista desafiante. Ese caso requiere un abordaje no solamente conductual, cuando se han tenido conductas disruptivas, ya sean los niños, entonces merece que se le enrute hacia un profesional de la salud, un médico psiquiatra, y que un neuropsicólogo o un neurólogo también tenga la posibilidad de ver. Cada profesional en cada área tiene la posibilidad de emitir una hipótesis. Esa hipótesis también es un diagnóstico, que termina en un diagnóstico. Nosotros los profesionales tenemos un rol que cumplir en cada fase en torno a una intervención. Cuando te digo una fase es precisamente la evaluación, cómo hacemos el paso a seguir en torno después de la evaluación y cómo hacemos un plan de intervención. Nos reunimos periódicamente para observar desde cada disciplina cómo podemos abordar esa temática. Por ejemplo, en mi caso yo abordo el componente cognitivo-conductual, aun cuando el campo de la parte de la psiquiatría aborda el tema de la medicación. Entonces yo no podría ejecutar la acción que hace el psiquiatra, porque no soy médico, pero el psiquiatra
tampoco puedo abordar el tema conductual porque me corresponde a mí en el área de la psicología. Lo que hacemos es buscar un equilibrio y un balance para el paciente, para el consultante. Pero periódicamente sí nos reunimos para poder colocar en la mesa los aspectos en torno al apoyo que se le ha brindado a la persona y también los avances y lo que hay que ajustar. Entonces, cada profesional tiene una decisión que aportar y eso es relevante en el proceso terapéutico. Entonces, al trabajar de manera integral, pues lo que buscamos es el beneficio del paciente. Muy bien, gracias doctora por sus aportes. De verdad que sé que va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros como futuros psicólogos. Le doy paso a mi compañera. Gracias, Julián. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeras. Doctora, mi nombre es Ailín Tatiana Aguas. Nuevamente un placer compartir esta linda experiencia con ustedes del campo de la especialidad clínica. Continuando con este pequeño conversatorio y la entrevista que le estamos realizando, yo sobre los principios éticos como en su práctica profesional, me gustaría expresarle cuáles son esos principios éticos de la psicología que considera usted más fundamental en la práctica, como por ejemplo la confidencialidad, el respeto a la autonomía del paciente, a un consentimiento informado. Bien. Resulta que nosotros tenemos algo que es indispensable y dentro de nuestro quehacer profesional es algo que estamos obligados a hacer por ética, pero más que obligados es parte de nuestra profesión. El secreto profesional tiene una ruptura en caso en el que se ve, digamos, en el que se expone la vida y la integridad de un paciente o de un tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, dentro de lo que nuestra profesión, tenemos la obligación de guardar ese secreto profesional. Es decir, yo no puedo tener un tema de conversación con cualquier persona y exponer todas y cada una de las cosas que pueda encontrar dentro de un proceso terapéutico. Eso dentro de la parte ética como profesional, pues no está permitido. Y la ley 1090 normalmente nos exige ese tipo de actividad. Más allá de lo que nosotros podamos hablar con otra persona, es importante tener presente que por algo nosotros somos psicólogos, ¿sí? La escucha activa, todo lo que nosotros podemos realizar dentro de un campo a nivel de intervención, requiere también que abordemos una serie de herramientas éticas. Más que éticas, sería colocar en práctica lo que nos exige la ley, lo que como profesión es necesario realizar. Entonces, para mí el consentimiento informado te da el aval a ti como profesional de poder establecer una relación directa entre la evaluación, la intervención y poder realizar digamos, un proceso amplio en el que tú puedes aplicar también unas pruebas, en el que tengas la oportunidad de redactar un informe y presentarlo. Ese consentimiento informado, digamos que es una de las actividades que nunca debe faltar en ningún proceso. Ahora bien, si me estás hablando de las decisiones que debe tomar digamos, un consultante o un paciente, nosotros no obligamos a tomar decisiones a ninguna persona. La orientación psicológica y la intervención psicológica se realiza para empoderar a las personas. Entonces, esa parte ética hay que tener en cuenta que el psicólogo desaparece de una intervención. El yo todo el tiempo, yo soy esto. No va. Con nosotros no, porque nosotros no somos amigos en ese momento del paciente. El paciente nos está buscando a nosotros porque tiene una dificultad y nosotros tenemos que resolverla de manera ética. Imagínate donde nosotros nos colocamos a la altura del paciente, yo también. Entonces, hay un sesgo de información y no hay una objetividad en el plan de intervención, lo que hace que el proceso terapéutico no se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces, nosotros respetamos los parámetros que se establecen desde el consentimiento informado. Podemos manejar la intervención acorde a la realidad del paciente, pero no obligamos a tomar decisiones al paciente. Yo no le podría decir a un paciente, mira, por mucho que en ese momento mi carga subjetiva esté relacionada precisamente con algo como... Te voy a colocar un ejemplo básico. Llega una pareja y hay un tema de violencia, yo la enruto y realizo otra serie de actividades y en ese momento para mí, subjetivamente, yo diría, yo lo dejaría, pero ¿qué mantiene esa persona durante ese proceso? Yo no podía obligarla a dejar.
digamos, en ese momento a que deje a la persona. Lo que sí puedo es empoderarla de unas herramientas que son fundamentales. Entonces, no puedo trabajar, y dentro del modelo conductual, nosotros trabajamos con unas herramientas que son fundamentales, como por ejemplo los objetivos del paciente, pero también nosotros somos realistas y esa parte ética es fundamental. Yo no te puedo prometer algo que sé que no se va a dar dentro del proceso terapéutico, porque eso es un engaño. Entonces trabajo precisamente con el tema del consentimiento informado y establecer unas actividades que son claras desde el inicio, que son fundamentales. Bueno, sí, señora. Entrando un poquito más así como en este conversatorio más sueltico, nos gustaría que nos compartiera, respetando esa ética, pero sí nos gustaría que nos compartiera un desafío que usted haya enfrentado como profesional y cómo lo resolvió. Ok. Bueno, mira, yo trabajo con pacientes de alto riesgo. Yo trabajo con conducta suicida. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando entro a consulta y resulta que normalmente siempre hago una evaluación, un análisis, un encadenamiento, podríamos decirlo así. Más que un encadenamiento es un análisis, como para que me comprendan. Y evalúo la conducta suicida o el riesgo suicida. Si una persona a mí me dice, yo tengo pensamientos rumiantes, constantemente tengo ideas suicidas, yo tengo que tomar una decisión. Súper chévere que yo vea a la persona que me diga, pero es que yo no tengo ganas de matarme. Mi responsabilidad es activar una ruta y realizar un plan de intervención. El suicidio no es un juego. Y por mucho que la persona me diga en ese momento, yo quiero que no le digas a mi papá que intenté suicidarme hace 2 o 3 días, porque yo no lo volvería a hacer. En ese momento yo tengo que tener claro cuál es mi responsabilidad como profesional. Y si yo lo tengo claro, yo no voy a cometer un error. Imagínate donde yo pase por alto esa actividad y tenga un riesgo fatal, tanto para el chico como para mí como profesional. Entonces hay un establecimiento en la parte ética que por mucho que tú quieras pensar que la persona no se va a suicidar y necesita romper ese digamos, secreto profesional para proteger la vida de la persona, es un dilema ético que muchas veces le cuesta a un profesional que no tiene claro qué tiene que hacer. Entonces, si te quedas callado, el riesgo es peor para la persona. Y existe la posibilidad que se enoje con nosotros el paciente o el consultante porque le informamos a una tercera persona de la actividad. Pero nosotros tenemos que ser claros. Entonces, digamos que en la práctica profesional tú aprendes que hay cosas que son éticas y que debes romper ese secreto profesional teniendo presente que está en juego la integridad de tu paciente. Entonces, digamos que al inicio era un poco como, por ejemplo, me cuesta un poco porque no quisiera exponerte, pero si no te expongo me va a costar más porque también puedes hacer algo contra ti. Y tampoco sería ético de mi parte que no te ayudara. Entonces rompo el secreto profesional teniendo en cuenta que el código me lo permite y que la ley de psicología acá en Colombia me lo permite. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Le cedo el paso a mi compañera Ayelis. Gracias, Aileen, muy amable. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mi nombre es Nayelis Ojeda, soy estudiante de psicología y la verdad me llama mucho la atención todo este tema, todo este conversatorio. Creo que me voy siendo nueva con todo esto. Llevo mucho conocimiento, pero aparte de eso también quisiera hacerle unas preguntitas. Y es, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de psicología que desean trabajar en el campo clínico? Ok. Bueno, primeramente, donde están, gócense esa etapa, chicos. Cuando nosotros estamos en la universidad, ya queremos salir de la universidad y pasamos por alto elementos que son fundamentales, como el aprendizaje. Si tienen un docente que la da toda dentro del aula de clase, pregunten. Nunca se queden con una duda, porque cuando estamos en la práctica profesional, ahí no hay nadie que nos la responda. Necesitamos habilidades, necesitamos competencias y eso se aprende precisamente dentro del aula de clase. Lean mucho. Todo lo que ustedes tengan que, digamos, de una u otra manera, prepararse, háganlo. Dentro del proceso terapéutico es necesario.
la mayoría de los psicólogos, ¿sí?, en las consultas no tienen éxito y tienen pérdida digamos, de consultante porque no hacen un trabajo bien hecho, porque carecen de herramientas, ¿sí? Entonces, hay veces decimos el psicólogo es malo, y no precisamente que el psicólogo a nivel general sea malo, sino que ese psicólogo desafortunadamente no tiene las competencias, no sale con las competencias, pero tampoco busca la manera de capacitarse. Entonces, yo les recomiendo mucho eso, no se queden con dudas, capacítense, sean los mejores en lo que hagan. Cuando nosotros trabajamos, digamos, en el campo clínico, no quiere decir que la competencia sea con las personas que tenemos a nuestro alrededor. La competencia es contigo mismo, de prepararte y brindarle a las personas un buen plan de intervención y una buena actividad que tiene un fin productivo tanto para ti como profesional como para la persona que en ese momento es la persona encargada. Tú eres la persona encargada de guiarlo y es la persona encargada de recibir esas estrategias para colocarlas en práctica. Bueno, doctora, le tengo otra preguntita y es, ¿qué competencias o habilidades considera indispensables para ser un buen psicólogo clínico hoy en día? La escucha activa. La mayoría de los psicólogos que hablan demasiado dentro del proceso terapéutico y no escuchan a su paciente. Entonces, nosotros debemos aprender a escuchar, y es una habilidad que se establece dentro de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Recuerden que el psicólogo desaparece dentro del proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque está la parte objetiva. Hay personas que solamente nos dicen, oye, necesitaba solo que me escuchara y me voy súper contenta. ¿Por qué? El psicólogo tiene una diferencia con un amigo. Yo a un amigo le puedo contar, me puede dar una referencia bajo su perspectiva, desde su visión subjetiva. Los psicólogos somos objetivos, no somos subjetivos, y trabajamos específicamente la problemática que nos llega a consulta. Por eso hacemos un análisis. Entonces, la habilidad de la escucha, la habilidad de hacer una buena evaluación, chicos. Una evaluación es fundamental. De una buena evaluación depende un buen plan de intervención. De un buen plan de intervención, digamos que depende un buen resultado de un proceso terapéutico, y eso te consolida a ti como profesional, sobre todo cuando estás trabajando de manera independiente. Entonces, a trabajar habilidades de comunicación, escucha activa, y a trabajar habilidades que tengan que ver con hacer una buena evaluación. Entonces, no por eso vemos intervención durante varios semestres, porque son una de las estrategias claves dentro del proceso terapéutico. Bueno, doctora, no siendo más, damos por finalizada esta entrevista. Queremos agradecerle, doctora Claudia, por compartir sus experiencias y conocimientos. Sus aportes serán de gran valor para nosotros. Siento que de verdad todos nos vamos nuevos, con nueva información, muy nutridos, porque en especial yo siento que me voy muy nutrida con toda esta entrevista, y me alegra que nos haya ayudado a entender mejor la ética y los modelos de intervención en la práctica profesional. Creo que eso fue muy claro. En mi parte, pues yo entendí mucho sobre su ética, lo que debe y no debe hacer. Creo que es algo que de pronto muchos no entendíamos o no sabíamos. Entonces, no siendo más, le agradecemos su entrevista. Felices de tenerlo usted aquí. Y bueno. Gracias, Anayelis. ¿Quieren decirle algo? Bueno, doctora Claudia, extenderle nuevamente el agradecimiento por participar acá en el foro, por brindarnos de ese conocimiento adquirido con anterioridad. Nosotros esperamos ser colegas, aunque de pronto seamos un enfoque diferente, pero al final somos colegas por haber elegido esta hermosa carrera que es la psicología, que podríamos pasar toda la noche aquí entrevistándola. Son muchas preguntas que podemos hacerle, porque el hambre de aprender, pues yo digo que no se sacia. Nosotros aprendemos desde el día 1 que nacemos hasta el último día que pues ya nuestra existencia termina, porque el ser humano siempre es un ser que anda en aprendizaje todos los días. Pues agradecerle, y pues yo sí quisiera, por último, una curiosidad, porque eso
va en nuestra parte, que nosotros ahora estamos en la universidad. Usted sabe que en la psicología hay muchos enfoques. Nosotros ahora los vemos todos superficiales, pero yo sí quería preguntarle a usted algo personal, es ¿qué la llevó a usted a elegir la psicología clínica? Para ver si también nosotros pues nos convence y también nos vamos por ese lado, ahora que estamos ahí viendo un pedacito de cada cosa. Ok, yo me casé con la psicología clínica en tercer semestre del pregrado, cuando tuve la oportunidad de tener una docente espectacular. Me vendió la psicología clínica y siempre me gustó, siempre me ha gustado. Sé que es una de las, digamos, de las carreras que normalmente en todo proceso psicológico o en toda intervención o en cualquier modelo hay diferentes técnicas, pero el modelo clínico, digamos que complementa muchas otras estrategias que tú ves a lo largo de la psicología. Entonces, yo tuve una buena formación a nivel general. Mis docentes fueron excelentes, todos, no puedo decir ninguno. Todos. Tuve la oportunidad de ver todos los modelos, pero tenía claro que quería prepararme precisamente en estas temáticas que de una u otra manera me han servido, como por ejemplo, hacer una intervención. Yo pensaba, yo decía, ¿será que en algún momento voy a ser capaz de hacer una intervención en suicidio? ¿Cómo trabajo yo esta técnica? ¿Cómo hago este tipo de actividades? Pero en la formación que tuve y en la formación del posgrado y en toda la capacidad, digamos, de adquirir conocimiento, porque les tengo que decir que nosotros no terminamos de estudiar. El psicólogo hace un posgrado, una maestría y tiene que estar actualizándose. Entonces, digamos que hay cosas también para los que vamos entrenándonos en el desarrollo de las actividades. La docente me decía, tú tienes que tener un oído bastante amplio y una observación directa. Y nosotros desde el pregrado vamos afianzando conceptos. Entonces, y comí bastante libros, chicos. De psicología clínica, del enfoque que quería, comí bastante libros. Entonces siempre me enamoré desde el tercer semestre de la psicología clínica. Y lo llevé a cabo hasta el día de hoy. Bueno, creo que no es más, pues ya voy a terminar, pues voy a parar la grabación.